Bueno, frente al aspecto siguiente, que es literatura, entonces veamos qué dijeron las personas, veamos qué dijeron algunos de nuestros invitados. ¿Qué es literatura? Literatura. Pues desde cuando supimos como humanidad que podríamos crear ficción o que podríamos contar nuestras historias a otras personas, lo hemos tratado de utilizar algunas estrategias, hemos tratado de mantener algunos relatos y hemos buscado fórmulas en que ellos se mantengan en el tiempo. Al comienzo fueron estrategias orales, memotécnicas, y posteriormente, cuando ya fue posible escribirlas, pues empezamos a utilizar papiros, aparecieron los libros, luego de la imprenta se empezaron a reproducir por montón estos relatos, y de ahí empiezan a hacer la literatura. Y no solamente la literatura son esos relatos, esos poemas, esos cantares sobre mundos ficcionales o cosas que sucedieron históricamente, sino que también están esos lectores que hacen parte de esa literatura, esos críticos que constantemente le hacen seguimiento a la literatura contemporánea, o también aquellos historiadores de la literatura, incluso los mismos lectores en los colegios, quienes mantienen los títulos de algunos libros o textos literarios que se siguen leyendo, y nos preguntamos por qué. Bueno, todas esas prácticas hacen parte de lo que es la literatura. La literatura no solamente son libros, sino que también son esas prácticas alrededor de esos libros, lo que nosotros pensamos, lo que decimos, lo que reseñamos con esos mismos libros. Tanto así que a nosotros todavía nos sirve leer textos de hace 2000, 2500 años, porque todavía hablan sobre nosotros, y en general la literatura habla sobre la condición humana. Y la literatura es un tipo de expresión artística en donde hace el uso de la palabra. Puede ser de manera escrita como de manera verbal, en donde se expresan sentimientos, descripciones, comentarios. También está involucrada en cualquier situación cotidiana que nos pase. Saludos. Lo que respecta a literatura es todo lo relacionado con escritores, poetas, novelistas, sea ficción o realidad. También es un conjunto de escritos o pensamientos impresos en libros, sean físicos o virtuales. Sobre la literatura. Según lo que yo tengo entendido, literatura es el grupo de todas las obras escritas o habladas que están desde el principio. O sea, desde la primera que se escribió, de ahí en adelante se fue formando el grupo de la literatura, que son, como dije, las obras escritas y habladas. Entonces, por ejemplo, libros, textos, ensayos, todo eso. En la literatura también hay críticas. Están las críticas literarias, que son cuando hay como un juicio de varias personas ante alguna obra específicamente literaria. Muchas gracias. Bueno, y la segunda pregunta es para usted, ¿qué es literatura? Bueno, la literatura es de pronto pues la parte de cómo nos enseñan los libros, la ciencia y todo eso nos da un aprendizaje para poder de pronto tener más educación en cuanto a todo lo que está pasando de pronto en el mundo. Por ejemplo, pues en este momento puede ser la situación que se está presentando actualmente en el mundo, y pues de pronto lo que nos haya pasado en tiempos pasados, que los libros nos dejan una enseñanza y de acuerdo a eso nos vamos educando. Listo, mi hermano, gracias. Hasta Listo. luego. Y para su merced, ¿qué es literatura? Y literatura es leer, pues sí, leer, sí. Sí, o sea, para su merced, ¿qué es literatura? Leer. Leer, sí, leer. ¿Listo? ¿Eso Sí, es? sí, Sí. sí. Bueno, yo podría decir que la literatura es difícil de definir, pero pensemos lo que la literatura es un poco la vida configurada en lenguaje verbal. ¿Eso qué significa? Piensen que también hay, digamos,
expresiones que dice literatura especializada, literatura médica, literatura técnica, que en realidad son manuales del funcionamiento de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, de cualquiera. A eso se le llama literatura. Literatura de ficción, que es en el caso de las novelas, los cuentos y toda la parte de la creación literaria, que en realidad lo que pretenden es parecerse muchísimo a la realidad, a la vida, de ahí su verosimilitud, y es también vida puesta en lenguaje verbal. Entonces, la literatura es, en términos más abiertos, es la vida configurada en lenguaje verbal. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jenny Prieto. Soy egresada de Filosofía y Letras. Actualmente me desempeño como maestra de Filosofía para Niños en el Liceo Hermano Miguel Lasalle. Retomando la segunda pregunta, ¿qué es literatura? Esta es una pregunta muy hermosa y muy estudiada, y ella contiene una categoría muy importante que cuenta con diferentes definiciones a lo largo de la historia y los diferentes movimientos literarios que han surgido a lo largo del tiempo. De manera personal, me agrada la mirada de un filósofo que se llama Jean-Paul Sartre, quien afirma que la literatura, además de ser una manifestación artística de la palabra escrita, es un compromiso social. Y es un compromiso social porque sus significados cuentan con el potencial de generar cambios en el mundo y en la sociedad. La segunda pregunta tiene que ver con qué es literatura, que es quizá la pregunta más difícil de las tres que nos puso Alfredo. La literatura tiene una historia muy larga, de miles de años, y el ser humano todavía no ha podido establecer a ciencia cierta qué es la literatura. Entonces hay muchas formas de entenderla, de conceptualizarla, pero como la literatura va cambiando en la medida también en la que va desarrollándose el ser humano, o en la que va desarrollándose la civilización humana, entonces esas conceptualizaciones también van cambiando a lo largo del tiempo. Pero para tratar de resumirlo, entonces la literatura es una expresión verbal con una intención estética. Eso quiere decir que esa intención estética es la que separa esa expresión verbal de la comunicación cotidiana o de los discursos cotidianos. Esa intención estética, esa intención de diferenciarse precisamente de lo cotidiano para hacer una elaboración de pensamientos o de sentimientos que nos den una visión del mundo, o una concepción del mundo muy particular que nos permita entender nuestra experiencia como seres humanos, o experienciar otro tipo de situaciones como seres humanos. Entonces esa intención estética es lo que marca una búsqueda muy particular de elaboración del lenguaje. Esa intención estética es lo que marca también una necesidad de contar situaciones, o de contar cosas, o de plasmar sentimientos, o de construir escenas que se aparten un poco de lo que uno podría encontrar tal cual en la vida real, o si tratan de emular esa vida real, se hace con una necesidad de representar un aspecto de esa realidad, y a partir de la representación de ese aspecto, de esa particularidad, darnos una visión profunda de la experiencia humana. Bueno, muchachos, entonces espero que ustedes también hayan sacado sus propias conclusiones de qué es literatura, y que cada uno esté pensando qué es literatura, porque en realidad es un concepto que es bastante complejo de definir. Si escucharon el audio de los profesores o los videos que nos enviaron, o las personas del común, cuando uno les preguntaba literatura, no es una pregunta que sea fácil de contestar, que sea fácil de responder. Así que cada uno de ustedes piense para ya
después de escuchar a estas personas, para ustedes, ¿qué es eso de literatura? Además, tengan en cuenta que ahí hablaron de otras cosas que uno de los invitados decía que era también incluía la manera oral y mnemotécnica, o sea, que de acudir a la memoria, no siempre con los textos escritos, sino que hay textos que han sido transmitidos pues de manera oral, y eso es lo que ustedes ya han visto también en otros cursos, que es lo que se llama la tradición oral. En el caso pues de mi tesis de maestría, yo lo trabajé mucho, y pues había un concepto con el que pelean mucho las personas expertas en literatura, y es el concepto de oralitura, porque es la literatura oral. Sin embargo, pues la pelea es porque el término literatura para algunos incluye el proceso escrito como tal, y que sería contradictorio que en un término como oralitura se incluyen dos cosas que irían en contravía. ¿Cómo así que oralitura si lo oral es oral y lo escrito es escrito? Pero pues así se ha acuñado el término para referirse sobre todo a las tradiciones literarias indígenas, o las tradiciones literarias que primero eran orales, que eran transmisiones después la tradición oral, y que después algunos estudiosos o algunos transcriptores decidieron empezar a escribirlo. Entonces, por ejemplo, hubo personas que se fueron a las comunidades indígenas, cogieron un traductor, bueno, listo, cuénteme las historias de aquí de su pueblo, y estos indígenas contaban las historias en su lengua. Había un traductor que intentaba hacer los equivalentes de traducción, porque hay muchas palabras indígenas que no tienen traducción, entonces intentaban traducir estos textos al español, y después terminaban haciendo las adaptaciones al español para hacerlas en los libros. Entonces terminaban haciendo todo lo que eran las adaptaciones literarias. Bueno, ustedes se pudieron dar cuenta que ni siquiera yo fui capaz de deducir qué es literatura. Bueno, ahí también dije mi parte. Esta es una grabación extra, postdata, como se diría en una carta. Pero la idea es tratar de llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Entonces, podemos concluir que la literatura lo que busca es mantener unos relatos. Unos relatos pueden ser orales o escritos. Y es lo que algunos de nuestros invitados entonces nos decían, que es una manifestación verbal. Ahí cabe todo. Para que exista literatura debe haber lectores. Es una parte fundamental de lo que es literatura. O sea, no existiría una cosa como la literatura si no hay lectores. Algo que me pareció supremamente interesante lo que dijeron nuestros invitados, Paula lo decía, y es que la literatura, yo cambié un poco ahí las palabras, pero entendí que eso era lo que ella más o menos trataba de decirnos. Es que la literatura es un ser vivo que cambia con el mundo. Entonces tenemos manifestación verbal que está viva, que cambia con el mundo. La literatura es un producto netamente humano, que puede estar regido por valores estéticos dependiendo de la sociedad o el momento en el que se dé. Por eso también entonces nos damos cuenta que alguna de nuestras invitadas también decía que la literatura es una expresión, otra vez cultural, artística, que tiene un compromiso social porque es capaz de generar cambios en una sociedad. Entonces van sumando conceptos, ¿no? Y lo último es que puede haber ficción o realidad. Paula nos decía que si bien el texto de pronto busca la manera de plasmar una realidad, debe encontrar ciertos elementos estéticos que hagan que esos relatos se salgan del discurso cotidiano. Entonces, bueno, ahí les queda la tarea. Ustedes encontrarán qué carajos es literatura, porque es muy difícil. Podría concluir tratando de cerrar que literatura es lo siguiente.